Continuando con las jornadas, lo tenemos invitado al diseñador industrial, magíster Pedro Galleguillos, con el tema Protocolos para la certificación de luminarias de exterior para el cumplimiento de la normativa de contaminación lumínica de Chile. Conozcamos un poquito a nuestro disertante. Pedro Galleguillos es CEO de Laboratorios y Asesorías Lambda SPA, es investigador y asesor en luminotecnia, diseñador industrial, magíster en tecnologías de diseño, especialista en medio ambiente visual e iluminación eficiente, es colega, y candidato a doctor en luminotecnia en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Desarrolló su carrera en el ámbito del alumbrado público como diseñador de luminarias y análisis de proyectos de iluminación durante más de 10 años, dirigiendo la unidad de I+D en las empresas Aladdin Lighting en Chile. Actualmente dirige el laboratorio de fotometría Lambda, la medición I/O de niveles luminotécnicos en terreno y asesor en procesos de implementación normativa de iluminación en entes del Estado. Bueno, le vamos a dar la pantalla al magíster ingeniero. Un momentito, por favor. Listo, Pedro, estás en pantalla, no se te escucha. ¿Ahí sí? Ahí está, perfecto. Vale. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación, Carolina. Bueno, aprovecho de saludarlos también a todos los que están ahí presentes de manera física y, y agradecer la invitación. De verdad ha sido un evento bastante gratificante. Uno que lleva ya unos años, ya ahora que me presentaste, uno se va dando cuenta cómo pasan los años. Y pese a que uno está metido en todo esto, siempre se escuchan o se aprenden cosas nuevas al escuchar las presentaciones anteriores. Quizás es algo reiterativo lo que vamos a ver ahora y en otras presentaciones se van repitiendo las diapositivas o algunos conceptos, pero de alguna manera van apareciendo temas nuevos, que es lo que importa acá. Voy a compartir mi pantalla para empezar a presentar. Eh, un segundo, creo que es ahí. Me avisan si es que está todo bien, si es que se ve en mi pantalla. Ahí está, ahí se ve la pantalla. ¿Eh? Perfecto, listo. Perfecto. Yo voy a detener mi video porque parece que mi conexión no es muy estable. Y bueno, igual es mejor ver la presentación a mi cara, ¿no? Eh, segundo, ahí creo. Bien. Bueno, larguemos. Sé que es la última presentación de la mañana. Hay chicos ahí que están desde ayer, estuvieron 8 horas sentados. Gran valor. Hoy día vamos a tratar de hacer algo bastante ágil eh, para irnos a almorzar tranquilos, pero no por eso, no, sin contenido. El título de mi, perdón, el título de mi charla, como mencionó Carolina, trata sobre protocolos para la certificación de luminarias de exterior para el cumplimiento de la normativa de contaminación lumínica de Chile. Como se ha mencionado en otras charlas, Chile cuenta con una normativa desde hace bastantes años y junto con esa normativa, bueno, es necesario desarrollar una serie de protocolos y cuerpos normativos que le permitan el cumplimiento a esto. Ahora, si bien este es el título que yo propuse desde un principio, me tomé la libertad de modificarlo, dado, bueno, el contexto de las otras charlas y también el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, realmente de lo que vamos a hablar acá es sobre protocolos para el cumplimiento de la normativa de contaminación lumínica en Chile. Es decir, más para que veamos que en realidad el tema del cumplimiento de la normativa no necesariamente está ligado a la certificación de luminaria o el problema mismo no necesariamente está ligado al artefacto que vemos en las instalaciones de alumbrado de exterior. Bien.
Entonces, vamos a partir con un poco de contexto. Como saben, bueno, yo vengo de un país vecino a ustedes, en el sur de Latinoamérica, cubre una larga franja del Océano Pacífico, ¿bien? Y se dan unas condiciones bien particulares. Como política de Estado, Chile eh, tiene una agenda en materia energética con mira al 2050, entre las cuales, bueno, uno de los principales objetivos es reducir la matriz energética o evitar el consumo de combustibles fósiles, apuntar hacia la máxima eficiencia energética teórica y, bueno, y junto con ello lleva hartos políticas que van tangenciales, vinculadas con el medio ambiente, vinculadas con la energía y, por supuesto, con la sociedad. Se habla de políticas porque cuando nosotros vemos el tema de la contaminación lumínica, generalmente, bueno, lo asociamos directamente al tema ambiental. Y ahí es donde quizás nos pasa, no únicamente cuando analizamos el tema de contaminación, sino que cuando vemos bueno, en otros congresos materias de luminotécnica o qué sé yo, materias de enfermedades, nos suele pasar que nos juntamos entre pares y discutimos temas que son de relevancia máxima entre pares, o sea, entre personas que estudian lo mismo. Bueno, estamos de acuerdo en que el problema es tremendo. Y muchas veces no lo abrimos a la sociedad o a la persona, al usuario o personas que realmente son los afectados. Estos 8 ejes que se ven en pantalla son los ejes que tiene el gobierno actual para seguir la línea de eficiencia. Y dentro de eso, bueno, se ve lo que se llama el acceso equitativo a la energía de calidad. Es decir, no solamente conectar la red, sino que, bueno, ver cómo es que se conecta en esa red. Y todo esto, bueno, vamos a ver que se repiten esos conceptos, ya sea de calidad, ya sea de energía limpia y de sociabilizar el consumo y, bueno, y el uso. ¿Bien? En materia específica de lo que tiene que ver con regulación de contaminación lumínica, en Chile ya tenemos más de 2 décadas desde la primera promulgación de la normativa o algún cuerpo normativo que regulaba el efecto de la contaminación lumínica. Bien, pero desde esa entrada en vigencia, que fue por ahí por el año 2000, o sea, 1998, en realidad se empieza a trabajar desde antes, pero el 98 fue cuando se publica la norma y entra en vigencia al año siguiente. eh, Quienes sean más viejos entenderán que desde esa época en adelante han habido importantes avances. O sea, han habido avances tecnológicos como por ejemplo la entrada y masificación de tecnologías como el LED, bien, que implicó en la visión que tenemos de, la, de, las, de las ciudades un cambio bastante importante, porque pasamos, por ejemplo, del sodio a alta presión, que es de esa luz bastante anaranjada, a LED, que fue de luz que ya incorporó el azul en gran medida, y también nos incorporó el color, el reconocimiento de color en las calles, que de alguna manera la teníamos relegado a la eficiencia energética vista desde la relación de lúmenes por watt necesariamente que nos da el sodio. Y por supuesto, bueno, han habido desde esa época hasta adelante importante desarrollo urbano. Todas las ciudades han crecido y con ello también el problema. Hemos visto en varios mapas de otras presentaciones cómo va creciendo el brillo que emiten las ciudades a medida que van pasando los años. Este aumento, si bien cuando vemos estos mapas es el halo exterior el que se va extendiendo, que podríamos decir que es el brillo menor dentro de esos mapas, marca una tendencia y una tendencia que es bastante peligrosa. Bien, y todo esto, por supuesto, genera un impacto ambiental. Cualquier acción que hace el hombre genera un impacto. Lo que tratamos de hacer con la implementación de normas o con el desarrollo de actividades de educación es quizás no reducir el impacto, porque impacto siempre va a haber, o sea, no llevarlo el impacto a cero, sino porque entendemos que siempre va a haber impacto por el mero hecho de estar ya respirando.
pero sí reducirlo al máximo posible, permitiéndonos seguir realizando las actividades necesarias que para nuestro quehacer o para nuestro desarrollo en la vida cotidiana. Como contexto, seguimos, Chile reúne actualmente cerca del 50% de la capacidad de observación astronómica y radioastronómica a nivel mundial. Esto ha sido, sin duda, uno de los gatillantes para poder, o que nos ha permitido fomentar el desarrollo de normativas. El riesgo a que se pierda esa inversión, como lo mencionaba hace un rato en otras charlas, el riesgo de que estos consorcios gigantes que vienen a instalar su observatorio en nuestro territorio se vaya a otros lugares del mundo donde se puedan dar condiciones similares, llevó a que se genere una normativa que le asegure al dueño del observatorio, al consorcio, que se va a mantener esto de alguna manera. ¿Bien? Y bueno, con el pasar de los años y con el desarrollo de los nuevos proyectos, como los megaproyectos que están ya terminando por esta década, se espera que alrededor de un poquito más del 70% de la capacidad astronómica a nivel mundial se concentre principalmente en el norte de Chile. ¿Bien? Esto es porque la calidad, o sea, se da una condición climática bastante particular por la cercanía entre la cordillera y el mar, y bueno, y la altitud de ciertos terrenos. De las 365 noches que pueden haber en un año, habrán 340 noches libres de nubes, lo que permite tener una ventana prácticamente todo el año abierta para poder generar observación astronómica. Ahora, cuando hablamos de contaminación, eh, y esto pasa en todos lados, generalmente nosotros asociamos la contaminación a elementos que podemos ver o elementos que de alguna manera nos generan un efecto directo que lo visualizamos. Como por ejemplo la contaminación de los mares, que es algo que eh, sale constantemente en las noticias, viene producto, bueno, de qué hacemos con nuestros desechos y la preocupación que se llevan en muchos foros medioambientales a nivel mundial. Eh, Hay otro tipo de contaminación que también es evidente, bueno, en Santiago de Chile sobre todo, algo por lo que vivimos, todos los que son los que conocen Santiago, saben que vivimos en una depresión intermedia, donde hay muy poca ventilación, sobre todo en las épocas de invierno, y eso genera un manto sobre la ciudad de smog que, que, claro, es el aire que terminamos respirando y constantemente, menos yo desde que tengo uso de razón, los gobiernos establecen políticas para reducir esto, políticas con restricciones de tránsito vehicular, restricciones de emisión de elementos particulados para ciertas industrias en ciertas épocas del año, sobre todo en lo que es el invierno. Todos estos son tipos de contaminación los cuales de alguna manera la sociedad está consciente desde hace muchos años, sobre todo desde la época de la Revolución Industrial. Pero cuando hablamos de contaminación lumínica, si bien incluso en Chile, donde tenemos normativa desde hace bastantes años, y esto que habla es un tipo de contaminación que es más bien silenciosa, o que de alguna manera se tiende a menospreciar. Según. Perdón. Perdón, Pedro, se te Se tiende a acaba de menospreciar cortar. porque ¿Podrías repetir las últimas frases? no, sí, yo paré, que ajusté aquí una cosa, se me estaba por apagar el computador. Eh, Comentaba, es una tipo de contaminación que se tiende a menospreciar porque eh, no la sentimos o no le damos el valor porque al final o en principio lo que más se asocia es a la pérdida de ver el cielo y versus a la sensación de seguridad que pueden producir estas fuentes de luz en las calles o, bueno, lo que nos permite el iluminar de noche para realizar otras tareas. Entonces, el valor, el costo-beneficio
que muchas veces se le asocia al efecto de la contaminación lumínica, está por ahí subvalorado. Bien, ahora, uno de los principales causas de este tema, ya lo hemos visto largamente, es el alumbrado público. ¿Mm? Las líneas de alumbrado que necesariamente hemos construido los humanos como parte del desarrollo urbano, el desarrollo sostenible que hemos generado en nuestras ciudades, va de la mano a hacernos perder el patrimonio, el cielo, el patrimonio cultural que implica el cielo, o el ver las estrellas. Se estima que alrededor de el 12% de los gastos del municipio va destinado al tema de alumbrado público. Y desde la perspectiva de la energía, alrededor del 70% de los gastos energéticos está ligado acá. Por lo tanto, el tema del alumbrado público es un tema relevante y el cómo se utiliza la energía también es un tema que debe ser relevante para cualquier administración o departamento que administre este tipo de iluminación. Desde la perspectiva de la contaminación lumínica, hace un rato, bueno, escuchaba en la charla anterior el concepto de calidad. Nosotros, si bien tenemos asociado mucho el tema de calidad y sobre todo el usuario, quizás los que estamos acá sentados escuchando esta charla no tanto porque llevan años trabajando, pero se asocia en el Vox Populi mucho la calidad de la iluminación con altos niveles de iluminación. Y de hecho hablamos, decimos buena iluminación cuando hay altos niveles y mala iluminación cuando hay bajos niveles. Bien, Eh, bueno, sí, en realidad la calidad debería estar asociada a un tema más amplio. Síntomas de mala calidad son niveles inadecuados, o sea, no necesariamente niveles bajos, sino que también niveles altos. O sea, un exceso de iluminación también es un síntoma de mala calidad. eh, de las imágenes que veíamos anteriormente se veían, sin menospreciar, se veían proyectos bastante uniformes, que la uniformidad es uno de los parámetros que más importa en los proyectos de exterior. Bien, y por sobre incluso diría yo que el del nivel de iluminación. Si el contexto está sobreiluminado, por supuesto, yo voy a tener que iluminar o equipararme al contexto, al entorno, me refiero, para no generar la sensación de oscuridad. Bien, pero yo podría, el ojo humano se calibra o se adapta en realidad para ver desde valores muy bajos de iluminación hasta valores extremadamente altos. De noche no necesitamos tanta luz para poder ver, pero sí es relevante una correcta uniformidad. Eh, por lo mismo, una baja uniformidad también es un síntoma de mala calidad. Baja uniformidad sobre los planos que yo necesito ver o sobre las zonas que yo necesito ver, donde realizamos el trabajo visual. Recordemos que iluminamos para poder ver, ¿bien? Y por supuesto lo que es el deslumbramiento, es otro síntoma de mal aprovechamiento de la luz. El deslumbramiento es una orientación del haz lumínico hacia un lugar donde yo no lo necesito. Como última medida, y uno de los factores que tomó mucha más relevancia con la entrada de los LED, es el uso de luz fría en exteriores o el uso de luminarias con alto contenido o fuentes de luz que tengan un alto contenido azul en exteriores. Bien, ahora, desde en Chile, y bueno, creo que esto es una tendencia quizá bien general, podrán variar por ahí los años. En Chile al año 2019 existía alrededor, estos son números redondeados, pero había aproximadamente un porcentaje de recambio de las luminarias que yo llamo convencionales, o ahora ya podríamos decir las antiguas luminarias, eh, que eran de descarga, principalmente de sodio. Al 2019 había una tasa de cambio, reemplazo o reconversión alrededor del 50% a luminarias LED. Bien, la tecnología LED, al parecer, es la tecnología que nos va a acompañar durante unos buenos años más. Eh, Actualmente, yo creo que todos los ámbitos de la iluminación están cubiertos por tecnología de estado sólido, de algún tipo de LED,
y eso, bueno, se ve las curvas de crecimiento, no parece que se vaya a frenar. En base a esta tendencia, se estima que para el 2030, al menos lo que es Chile, ya se logre un 100% de recambio a tecnología LED. ¿Cuál es el desafío frente a esto? Los primeros, las primeras tecnologías o los primeros LED que aparecieron justamente tenían esta característica de tener un alto pic de emisión en el rango espectral del azul. Es decir, bueno, con los LED se vendía una promesa de alta eficiencia, todavía se vende, y para conseguir esa alta eficiencia parte de un LED que está muy cercano al ultravioleta o es un LED ya en el azul, en el umbral del azul, y para convertirlo a luz blanca, le aplicamos una capa de fósforo. Bueno, no vamos a entrar en tecnología, no es el objetivo de esta charla, pero como saben, se le aplica un fósforo que nos mueve la emisión espectral hacia el visible. En función del tipo de fósforo es que yo tendré una emisión más cálida o más fría. El tema es que dependiendo de la cantidad de fósforo, el tipo de fósforo, yo muevo esta curva más acá, pero hago al LED menos eficiente. Entonces, si el criterio es tener luminarias y el punto de partida es tener luminarias eficientes, vistos netamente desde la relación de conversión de lúmenes por watt, por supuesto que los LED más fríos son los que más convienen desde esa perspectiva. Bien, el desafío cuando nosotros hacemos normas es tratar de que los LED que se instalen para el 2030 tengan este pic de azul lo más reducido posible. Bien, ¿por qué el azul? Bueno, ya lo hemos visto acá, básicamente, bueno, muy rápido lo vuelvo a explicar. El azul es de las longitudes de onda del espectro visible que con mayor facilidad se refracta en los gases de la atmósfera, por eso el cielo es azul, por ejemplo, bien, y que de noche, si nosotros lográramos en algún minuto tener fuentes artificiales desde la Tierra hacia el cielo, quizás con la misma intensidad que el Sol, capaz que llegáramos a teñirlo al cielo de nuevo de noche azul. La idea es evitar eso. Por eso es que el objetivo, uno de los principales targets de las políticas para combatir la contaminación lumínica es tratar de minimizar en lo máximo posible fuentes que emitan, o sea, en su contenido espectral emitido, tengan altos porcentajes de azul, incluso en zonas que queremos proteger o que son más cercanas a estas áreas protegidas por Dark Sky o distintas asociaciones, fuentes que no tengan nada de azul. Bien, ¿por qué? Bueno, la contaminación lumínica es un tema que ya está, el humano lleva acá en la Tierra miles de millones de años, y en la actualidad, sobre todo, bueno, la tecnología o la electricidad se inventó recién hace unos 150 años, y con ello las redes eléctricas y el alumbrado público tendrá unos 100 años. En estos últimos 100 años hemos conseguido que cerca del 83% de la población mundial no tenga acceso a ver las estrellas, simplemente así, porque la mayoría vive en grandes ciudades, ¿bien? Y de hecho, si luego analizamos únicamente lo que son los países desarrollados, o sea, personas que viven en entornos urbanos netamente, el 99% de estos habitantes no tiene acceso a este tipo, o sea, a ver el cielo. Y uno lo toma como una práctica habitual. De hecho, siempre comento en mis charlas que es una de las, así como cuando uno va al mar, a la playa a ver las olas, o qué sé yo, se va al campo, el alejarse de la ciudad, uno de los espectáculos que espera ver es las estrellas, y uno se sorprende cuando se aleja un poco de un entorno urbano y ya empieza a ver la estrella o una relación de fondo, es que hay estrellas más adelante que otras, etcétera. Y es algo que está ahí, ¿bien? Simplemente que lo hemos ido tapando. Imagen a mí me parece súper ilustrativa del efecto, si bien, claro, las nubes en este caso están apantallando el problema. El mero hecho de ver las nubes iluminadas desde abajo grafica la cantidad de energía que estamos derrochando y, por consiguiente, el problema que se genera arrastrado a eso. Bien, la contaminación lumínica es un problema que crece a una tasa de 2% anual, independiente de las normativas que hayamos implementado. Y esto no únicamente afecta al hecho de ver las estrellas, sino que
y lo que es más grave, afecta al desarrollo de la fauna y bueno, a la vida animal. Bien, 30% de los animales vertebrados y el 60% de los animales invertebrados son seres nocturnos. O sea, hace un rato escuchaba también uno de los corolarios que se han implementado, o se han dicho desde que se trabaja con estos temas de contaminación lumínica, es que efectivamente los seres vivos, incluidos los humanos, necesitamos del día y también de la noche para poder subsistir. Bien, y este tema de la contaminación lumínica evidentemente que amenaza por sí nuestra existencia. Dicho de manera más simple, o sea, con la contaminación lumínica podemos, bueno, afecta nuestros ciclos de sueño, afectando nuestro ciclo de sueño, altera también la secreción de ciertas hormonas que pueden generar un montón de efectos en nuestra salud, desde eh, esto de andar medio somnoliento por no dormir, que podría ser lo más básico, hasta a raíz de eso generar, bueno, alteraciones como incluso diabetes, que es una de las pandemias a nivel mundial, bueno, aumento de la presión, inclusive, bueno, hasta la muerte. ¿No? Entonces, es un tema que hay que llevar con un poquito más de seriedad y creo que eh, es necesario irlo ampliando, no solamente a congresos que se agradece la invitación y participación, pero además de esto, tratar de irlo partiendo desde la base, lo que es la educación primaria, hasta cuando nos enseñan a reciclar, nos enseñan por un lado bueno, hay muchas políticas a la hora de crear nuestros propios alimentos, bueno, todas esas conductas sustentables tienen que ir de la mano con esta con la educación. Un poco de historia en Chile, ya entrando a lo que es el tema normativo, les comentaba que la norma o las regulaciones que existen en el país datan desde el año 1998 y en este año, principalmente como les explicaba, el móvil que perseguía la norma era la protección de los cielos con una mira principalmente astronómica, es decir, estamos cuidando el cielo principalmente en las áreas cercanas a donde se instalan estos, o se podrían instalar estos observatorios, para que ellos puedan seguir viendo las estrellas y haciendo la investigación que hacen. Bien, por eso es que la norma desde este año, en el 98, se circunscribió netamente a 3 regiones del norte del país. O sea, no era una norma que aplicara a todo Chile. Y por lo mismo, muy poco conocida, o algunas personas nada más sabían que existía una regulación. El principal objetivo de esta norma en esos años era el tema de la direccionalidad de la luz. O sea, las políticas que se implementaban junto con la implementación de la norma era utilizar luminarias del tipo cutoff, es decir, con un haz muy cerrado o muy marcado hacia el hemisferio inferior, bien, porque no había mucho más que analizar. El principal fuente de luz que se utilizaba era el sodio, una luz bastante cálida, bien, que no podríamos decir que es luz blanca, aunque por ahí tiene un poquito de complejidad en el reconocimiento de la distinción entre el azul y el verde, y por lo mismo, bueno, no era un mayor tema analizar el tema espectral. Sin embargo, en el año 2012, eh, bueno, ya desde el año 2005 se empieza a discutir la actualización de esta norma y que ya por ahí, por el año 2010, se vio con alta urgencia el implementarlo porque la entrada de los LED ya era un hecho y sobre todo LED increíblemente fríos, o sea, LED de 6.000 grados Kelvin, 5.000 grados Kelvin, que prometían una alta eficiencia y principalmente una tasa de recambio de 1 a 4, es decir, luminarias de 150 watts en descarga, se proponían reemplazarlas por 30 watts en LED, ¿bien? Eh, con la promesa de generar los mismos niveles de iluminación. Lo que, bueno, se vio que en la práctica no era tan así, bien, se inventaron nuevas métricas para medir incluso, y hay hartas, por ahí, targiversaciones en torno a la tecnología LED, que si bien es una tecnología muy revolucionaria, altamente eficiente, si no es bien ocupada,
pasa la paradoja que mencionaban en charlas del día de ayer, en que efectivamente seguimos desarrollando productos de alta eficiencia, pero nuestro consumo finalmente, nuestro desarrollo finalmente no es tan eficiente o seguimos aumentando nuestro consumo. En esa línea, y seguido con la implementación de estos LED altamente fríos, es que fue necesario actualizar la norma, incluyendo restricciones en el tema espectral. Uno de los principales upgrades que se hicieron en este año fue incluir restricciones para lo que es la emisión en el ultravioleta cercano, ¿bien? En el azul visible y también en el infrarrojo, es decir, justo después del visible. Lo que se enfocó esta norma era justamente en el tema eficiencia, es decir, que las luminarias que se instalen en estas zonas emitan radiación visible, o sea, radiación óptica concentrada en el visible y en el visible cálido. Bien, sin embargo, esto se sigue circunscribiendo a las tres regiones donde se instalan los principales proyectos astronómicos. Ya bueno, desde el 2019, aquí dice 2021, pero la norma o el decreto nuevo es del 2022, cuando se termina el borrador definitivo. La mirada pasa a un tema que le llamamos más bien de sostenibilidad. Es decir, incluimos la mirada astronómica, incluimos la mirada de eficiencia y lo ampliamos, ¿bien? A esta mirada sostenible, en donde nos damos cuenta, o sea, no nos damos cuenta, nos hacemos cargo de que el problema de la contaminación lumínica no es netamente un problema astronómico, ¿bien? Y tampoco netamente sobre tema de eficiencia, sino que, bueno, involucra un campo mucho más amplio. Entonces se incluye, en base a ese criterio, es que se entiende que no necesariamente se tiene que circunscribir la normativa a ciertas áreas del norte de Chile, sino que esto vale la pena extenderlo a todo el país, que es el primer gran cambio que se aplica y que así como existe la área astronómica, existen otras áreas que es necesario proteger, áreas que se le llama áreas protegidas por biodiversidad, humedales, sectores donde hay anidaciones de aves, y bueno, distintos sectores que puedan determinar las unidades ministeriales correspondientes, como el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Medio Ambiente, Turismo, etcétera. ¿Bien? Así, bueno, y además, bueno, en esta norma se endurecen también los requisitos espectrales, es decir, anteriormente teníamos requisitos de un 15% para lo que es el ultravioleta cercano y un 15% para el azul visible. Ahora lo endurecimos para áreas, para todo el territorio nacional, el ultravioleta tiene que estar en 1 o menor por ciento en relación a el porcentaje de luz emitida en el visible. Y para lo que es el azul, o sea, el contenido azul que emiten estas fuentes de luz, para las áreas protegidas también tiene que ser un 1, es decir, y bueno, para el territorio nacional cercano al 7%, es decir, son fuentes de luz muy cálidas. Eh, si lo podríamos llevar al efecto de temperatura de color, estamos hablando de temperaturas que es incluso menores a 3000 grados Kelvin para poder cumplir con estos porcentajes. Bien. Hay una excepción con el tema deportivo, porque las áreas deportivas, bueno, ahí hay un problema con otras sociedades, otras organizaciones que a veces son incluso más poderosas que un mismo Estado, la FIFA, por ejemplo, en donde es muy difícil poder llegar a implementar estas políticas y se han hecho algunas excepciones, sobre todo considerando las transmisiones televisivas. Entonces, es la única excepción que existe en recintos deportivos. La vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. El decreto actual, el decreto 1 del año 2022, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente y, como les decía, su ámbito territorial aplica a todo el país, bien, desde incluido las zonas que en algún minuto eran las áreas de protección o donde se circunscribía la normativa anterior, hasta los lugares más lejanos a ellos. Bien, entendiendo que en todo el país
Chile tiene un amplio espectro de biodiversidad y de distintos parajes. Partimos desde terrenos muy áridos en el norte a lugares bastante húmedos y con mucha biodiversidad en la Patagonia y el sur. De los principales aspectos que tiene esta norma, bueno, hay, se centra entre 4 o 5 ejes. Los voy a pasar rápido y luego vuelvo acá. Lo primero, establece límites para el alumbrado peatonal, vehicular e industrial, límites para el alumbrado ornamental y decorativo, límites para el alumbrado deportivo y recreacional, y límites para el alumbrado publicitario también. Bien, vamos a lo primero, lo que habla de límites para el alumbrado peatonal. Esto viene de las normativas anteriores. Hay una especial preocupación o una especial eh, búsqueda por verificar que no exista emisión desde la horizontalidad, es decir, lo que llamamos en gama 90, de cierto límite y por supuesto hacia el hemisferio superior que no exista nada de emisión. Es decir, la, la inspección que se le hace para los procesos de certificación en luminarias que se van a instalar en el exterior y que están destinadas a este tipo de iluminación, perdón, ahí sí, a este tipo de iluminación, buscan que estos productos emitan su flujo, o el total de su flujo sea emitido hacia el hemisferio inferior. Bien, por lo mismo es que el certificado que se genera cuando uno hace estos ensayos define también la posición de instalación y esa posición tiene que ser respetada finalmente cuando vayamos a elaborar el proyecto y cuando se instale, se eche en marcha el proyecto. Por otro lado, establece límites, lo que se llama límites por reflexión, es decir, aquí se vincula con otros cuerpos normativos que no tienen que ver con contaminación lumínica, sino que van al tema del diseño de alumbrado público y estableciendo techos. Por años, las normativas establecieron siempre niveles mínimos a cumplir, porque era lo que nos importaba, o sea, satisfacer el valor mínimo y de ahí para arriba, bueno, se entiende que se cumple. Entonces, porque la perspectiva es seguridad en esa época. Cuando damos una mirada de sostenibilidad y eficiencia sobre todo, es necesario poner un techo. O sea, está bien cumplir con el valor mínimo, pero tampoco excederse tanto. En esa misma línea es que se establecen límites para los valores que yo proyecte de hasta un 20% por sobre el valor mínimo establecido. Esto para evitar justamente o reducir al máximo posible el reflejo de la luz sobre los pavimentos o las calles que estamos iluminando. Y como tercera medida, la radiancia espectral. Lo que les comentaba hace un rato, se establecen límites en ciertas bandas espectrales con el objetivo de concentrar la emisión en la zona visible y la zona visible cálida, ¿bien? Ahí están buenos los porcentajes que hablábamos recién, y dependiendo si es que es una área general, es decir, para todo el país en general, cumple lo que estoy marcando con el puntero, y para las áreas de protección especial, que son las zonas astronómicas, la- las áreas recoge, que se llaman, que están establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente, que son áreas no recuerdo ahora qué significa esa sigla, pero tiene que ver con áreas de protección. Pedro, se cortó la transmisión, disculpen, ya va a conectarse de nuevo. ¿Aló? Ahí está, Pedro, ya te escuchamos. Tenés que Uy, ¿hasta volver qué a punto llegué compartir hablando la así? presentación, por favor. Sí, sí, el problema. Me quedé hablando solo un rato, parece. Sí, estabas en la radiancia espectral comentando de que tenían limitados la parte de los azules y que era más en la parte del visible. Hasta ahí llegamos. Ah, muy bien.
Bueno, esto yo lo hago para ver si es que están atentos realmente. ¿Ah? Em, bueno, retomemos. Efectivamente, nos concentramos en el tema azul y hasta acá estamos centrados en lo que es el alumbrado de exterior, en lo que generalmente nosotros hablamos como alumbrado exterior. El objeto de esta norma es hacerse cargo no solamente de este tipo de fuentes emisoras, o sea, se reconocen que el alumbrado exterior, el alumbrado público, como se conoce también de otra manera, es una de las principales causas, pero no es la única. Y por eso es que hay límites también para lo que se define como alumbrado ornamental y decorativo, es decir, la, todo tipo de iluminación de exterior que se utiliza para ornamentos, como en épocas como festividades, para decorar espacios, monumentos, plazas, todo este tipo de iluminación también genera un impacto y también tiene que ser de alguna manera controlado. Dentro de las variables que controlamos para este aspecto son el flujo luminoso, es decir, las fuentes que entran a controlarse son las que emitan un flujo luminoso mayor a 1000 lúmenes por luminaria, o si es que estamos hablando de fuentes que son del tipo puntuales, pero que dispuestas en líneas, como por ejemplo esta guirnalda, se busca o van a tener que cumplir con la normativa las que tengan un flujo mayor a 700 lúmenes de salida, bien, por metro lineal. Y así, bueno, hay disposiciones también para lo que son las mallas, en relación a sus características de constructividad. Bien, para controlar esto, se establecen límites en lo que es la luminancia, bien, que para lo que son áreas de protección especial no puede superar las 5 candelas por metro cuadrado, estamos hablando de luminancia, y para el resto del territorio nacional las 10 candelas por metro cuadrado. ¿Qué significa? Si yo quiero iluminar, bañar una pared, iluminar un muro, de alguna fachada, esa fachada no debe emitir más de 10 candelas por metro cuadrado, ¿bien? En su promedio. Dentro de este tipo de alumbrado también hay límites para la temperatura de color y esta es la única parte donde, es una de las únicas partes donde se establece el límite de temperatura de color. Se ha entendido que cuando hablamos de protección de contaminación lumínica, tratamos de minimizar el azul, ¿bien? Y, y para minimizar el azul tenemos que hablar de radiancia espectral, pero muchas veces la sociabilización de ese concepto, sobre todo para el usuario, entra más fácil por el concepto de temperatura de color. Por eso es que, al menos para lo que es ornamental y decorativo, se establecen límites para las áreas de protección especial desde 2200 grados Kelvin, es decir, una luz muy cálida, ¿bien? Y para el resto del territorio nacional, 2700 grados Kelvin, ¿bien? Que en una relación genérica estamos hablando de 2700, estamos cerca del límite del 7% de azul. Por supuesto, también incluye límites de horario, ligado a lo que hemos hablado en otras charlas, que hay muchos horarios, sobre todo nocturnos, en que no se utiliza la iluminación y, bueno, por lo mismo no es necesario mantenerla encendida. En estos casos, si es iluminación decorativa y ornamental, es decir, no tiene una función ligada a la seguridad o al poder iluminar alguna vía de circulación, esta tiene que ser apagada entre las 12 y las 7 de la mañana. Vamos a apurar un poquito. Bueno, luego hay límites para lo que es el alumbrado deportivo y recreacional. Son también límites respecto de la emisión, es decir, buscamos que sobre la horizontal no exista una emisión excesiva. En este caso se acepta un poco más, bueno, bastante más, son 10 candelas por eh, cada 1000 lúmenes de luminaria, es una medición relativa. Y hacia el hemisferio superior también tiene que haber cero emisión. Es decir, aquí hay un poquito de trampa porque, claro, yo puedo aceptar 10 candelas por kilolumen en la horizontal, pero luego, o sea, en el gamma 90, pero ya en gamma 91 tiene que haber cero. Entonces, la, la forma en que se consiga, esto de alguna manera nos está diciendo que de todas maneras, tiene que estar enfocado hacia el hemisferio inferior y se debe respetar el ángulo de instalación que se determina en el certificado. Para estos casos, lo que hacen los laboratorios muchas veces es determinar un rango
posibilidades o un rango máximo hasta el cual se puede inclinar la luminaria, sin superar este límite. También hay un límite de reflexión, en este caso lo establece en base a la norma chilena 3834 del año 23, y pone también un límite de un 20%, es decir, tenemos que asegurarnos que no se excedan estos valores y con un toque de queda, o sea, cuando no se esté utilizando, desde las 12 hasta las 7, con las excepciones de casos específicos como eventos deportivos, festivales puntuales, temas así. Y dependiendo la clase del recinto, lo que determina esta norma como clase 1 y 2, que son generalmente eventos de transmisión televisiva, se puede aceptar ahí una temperatura de color de hasta 5000 grados Kelvin, ¿bien? Pero ya para clases 3 y, bueno, temas más amateur, la temperatura de color se acepta hasta 3000 grados Kelvin, ¿bien? Es la iluminación deportiva la que permite mayor laxitud en términos normativos respecto de el tema del color. Ahora, eh, junto con estas fuentes de luz que nos permiten iluminar espacios, también hay fuentes que son altamente contaminantes y que no son necesariamente luminarias o fuentes que nos permiten iluminar un espacio. Y ahí están los eh, avisos y letreros luminosos y los avisos y letreros iluminados. Es decir, luminosos que son los que emiten su propia luz para emitir el aviso, como los carteles LED, las grandes pantallas que se han instalado en muchos lugares, que de día tienen que competir con la luz solar. Entonces, bueno, tienen que generar un brillo, una intensidad bastante grande para que sean perceptibles. Pero de noche no es necesario eso. Entonces, si se mantiene ese mismo nivel de día, de noche termina siendo una fuente que es bastante, hasta puede generar problemas de seguridad o ser encandilante. Los límites para esos efectos se establecen en 50 candelas por metro cuadrado, ¿bien? Y su instalación tiene que ser ideal, perpendicular o con alguna orientación hacia, alguna inclinación hacia el hemisferio inferior. Para los letreros iluminados, es decir, todo aviso que tenga alguna luminaria que permite ver este mismo aviso, las luminarias que se utilicen tienen que respetar o cumplir con lo que mencionamos anteriormente. De igual manera, independiente de la naturaleza del aviso, ambos tienen que ser apagados durante la noche. Es lo que establece la norma. Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Para, con todo esto, el principio es orientar todo lo que es el alumbrado exterior hacia lo cálido, y aquí es donde se genera la discusión. La propuesta o el desafío que tenemos acá es extender políticas que llegan años implementándose en el norte de Chile hacia las zonas de mayor desarrollo urbano del país, como lo son Santiago, como lo son Concepción, ciudades hacia el sur de Chile, donde poco se habla de contaminación lumínica. Y de hecho, las temáticas sociales actuales están ligadas a la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, muchos lo asocian a el nivel de iluminación y al tipo de iluminación. De ahí hay una necesidad de educar y de poder desarrollar también proyectos que permitan satisfacer la necesidad visual con lo justo, ¿bien? Y bueno, permitir también ser sostenible. El ejemplo que vemos acá, a riesgo de equivocarme, entiendo que es Vicuña, en el norte. Son instalaciones que ya llevan unos años y es con un tipo de tecnología que, bueno, han mencionado en otras charlas, que se llama PC Ámbar, en donde la conversión del fósforo, perdón, o sea, la conversión de radiación óptica del LED se hace a partir del fósforo, ¿bien? Es decir, el fósforo mueve todo, o es un fósforo muy ámbar que transforma la energía y la mueve hacia el cálido. El problema de esto es que en comparación al LED convencional es muy ineficiente, es decir, está alrededor de un 50% o quizá un 40% menos que la eficiencia estándar para la tecnología. Bien, y tiene un índice de reproducción de colores por ahí un poquito mayor a 40, que es mejor que el sodio a alta presión, bien, pero bueno, tenemos ahí también un poco de dificultad con el reconocimiento del azul. Otra forma, otra
forma de aplicar esto es mediante filtros a partir de un LED frío, convencional, como el que se representa aquí en la curva con la línea azul, ¿bien? Y aplicando un filtro ámbar que recorta toda la parte azul y solo deja pasar la parte cálida de la emisión. Esto ha resultado un poco más eficiente que la otra forma de iluminar, ¿bien? Y también ha permitido tener un mejor índice de reproducción de colores. Bien, el, y así, bueno, políticas se han ido implementando. Esto en Santiago, una prueba que se está haciendo en la municipalidad de Macul, el municipio donde yo vivo, donde se ha instalado eh, fuera de la municipalidad, una fuente de luz cálida que cumpliría con el decreto 1, junto con las anteriores que tiene todo el plan comunal. Bien, con el objetivo de generar la opinión del vecino. Acá al político no le interesa tanto si es que cumple con el tema ambiental o no. Lo que le interesa es si es que el vecino está de acuerdo o no para ver si lo van a votar. Entonces, eh, aquí es donde podemos empezar a aprovecharnos y tratar de ir educando. Si bien a nosotros eh, quizás nos puede satisfacer mucho ver con una luz blanca y bastante fría, porque quizás nos da esa sensación de claridad. Yo siempre hago el ejemplo del azúcar. A nosotros también nos gusta mucho el azúcar y la verdad es que es bastante gratificante consumirla, pero en exceso nos va a generar un daño, nos va a enfermar. La luz blanca con alto contenido azul también nos genera daño y hemos visto en estas charlas que no solamente daño a nosotros, también a los seres humanos. Y en estricto rigor, bueno, la luz cálida, sobre todo cuando hablamos de alumbrado público, en donde estamos hablando de niveles de iluminación relativamente bajos, eh, debería ser cálida. Sobre todo, por ejemplo, si analizamos este famoso gráfico que aparece en varios lados de Kruithof, donde nos muestra el aspecto satisfactorio para cuando iluminamos, vemos que en realidad cuando estamos hablando de bajos niveles de iluminación, en alumbrado público trabajamos a lo mucho con 25 o 30 lux, no deberíamos iluminar con más que eso. Eh, el aspecto satisfactorio se da justamente en el tema cálido. Bien, si pasamos a estos niveles de iluminación a 6.000 grados Kelvin o 5.000 grados Kelvin, nos da una sensación de penumbra, una sensación muy poco grata. Y de hecho, eso pasó con los primeros recambios. Para conseguir una sensación de claridad como la que se ve acá, tenemos que elevar los niveles, necesariamente. Y ahí es cuando a nosotros nos parece grata la luz fría. ¿Bien? La luz cálida no hay que tenerle miedo, pero hay que entender que cuando iluminamos en exterior, estamos iluminando para poder satisfacer una necesidad puntual, pero es de noche. Así, y ya terminando, el sistema de regulación en Chile va ligado a varios, eh, bueno, como vemos, en contaminación lumínica es muy transversal y tiene ligado, si bien el ministerio que lo genera, el Ministerio del Medio Ambiente, por ser productos eléctricos, entra desde el Ministerio de Energía a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible para todo lo que es los procesos de certificación y aprobación. Pero luego lo que es fiscalización tiene que estar por el lado del Ministerio del Medio Ambiente, lo que es la superintendencia. ¿Mm? Así, bueno, es necesario entender que todo sistema de regulación que nosotros implementemos no puede ser mirado desde un solo eje. O sea, no es consorte únicamente de un cuerpo ministerial o de un gobierno o de un ministerio en particular. Tiene que ser parte de políticas de Estado que engloben un todo, es decir, consideren a los usuarios, autoridades, por supuesto lo que son los decretos leyes, los diseños proyectos en consideración de todo lo anterior, y dentro de eso están los sistemas protocolares que le dan orden y funcionamiento. Los sistemas protocolares de por sí ya es otro puzzle, es otro mecanismo que hay que ir ensamblando. Aquí bien rápido, el desarrollo de estos sistemas protocolares se hace justamente analizando las distintas instancias que vamos a tener en la fuente emisora. Es decir, hay procesos de diseño, hay procesos de cuando adquirimos luminarias, las fabricamos o las importamos, donde podemos ya implementar políticas de control. Luego hay procesos, bueno, de comercialización, donde se implementarán otras políticas, así como en los procesos de instalación y en lo que es operación. Así, este trabajo
bueno, que vamos a presentar en Lux América con más detalle, eh, cons- eh, consistió en 4 etapas, que es el trabajo con el sistema protocolar en el que desarrollamos todo, buscamos establecer los mecanismos para cumplir todo lo que mencioné anteriormente. Bien, por tiempo no lo vamos a entrar a detallar, bien, pero termina graficándose en una serie de protocolos, en total son alrededor de 4 o 5, que establecen mecanismos de control a lo largo de toda esta operatividad. Es decir, está en la misma línea funcional, desde la parte del diseño del proyecto, estamos hablando de procesos de aprobación de proyectos, es decir, que busquen mayor eficiencia en las instalaciones, reducir los costos por acciones correctivas o actividades de fiscalización que vayamos a hacer antes. Es decir, si podemos controlar esto en las fases tempranas del diseño, es menos costoso solucionarlo una vez que está implementado. Y por supuesto, bueno, mediante la correcta asignación de los niveles luminotécnicos, aquí tienen un rol importante los municipios, definir cuál es la clase de iluminación con la que tiene que proyectarse la ciudad y distintas calles. Y por supuesto, ligado a eso, hacer evaluaciones de impacto ambiental desde el proyecto. Bien, en mi oficina, particularmente, desarrollamos muchos de estos trabajos, pero están muy ligados al área industrial, al área minera. Eso debería masificarse mucho más. Luego, desde la parte de adquisición de luminarias, los protocolos van vinculados al proceso de certificación de productos, es decir, buscando verificar el cumplimiento de las características técnicas que tengan estos equipos, que emitan el porcentaje azul que se determina y que su haz luminoso también, bueno, cumpla con lo que se ha determinado en la normativa. Luego, desde la perspectiva de la instalación y montaje, los procesos de fiscalización, es decir, los procedimientos para ejecutar verificaciones de cumplimiento en terreno y generar un marco regulatorio, un marco sancionatorio. Acá nos pasa, bueno, en Latinoamérica en general, nos pasa que aprendemos con un poco de la guillotina al lado, es decir, en función del castigo al que nos estamos arriesgando es que decidimos si vamos a cumplir o no la norma. Yo recuerdo mucho el uso del cinturón de seguridad, por ejemplo, que pese a que hay campañas que nos muestran las 1000 formas en que vamos a morir si es que no usamos el cinturón de seguridad, hasta que no empezaron a pasar multas por vernos sin el cinturón, no lo usamos. Acá un poco también quizás pasa lo mismo. Es necesario también mostrar los dientes en estos tipos de casos e ir diciendo, ok, sancionar y con la vehemencia que corresponde. Ligados a los procesos de fiscalización, los procesos de inspección que son muy cercanos, es decir, los controles regulares, los mecanismos de denuncia que puedan existir, denuncias ciudadanas, organismos que vayan a hacer esto, y por supuesto los procedimientos para corroborar esto, ¿bien? O sea, determinar efectivamente a ciencia cierta si es que hay un incumplimiento o no. Y luego, en lo que tiene que ver con el funcionamiento, los procesos de regularización de fuentes existentes. Si bien esto es una política que trata de implementarse a todo el país, tiene que haber también tenemos que ser conscientes de que no puede ser un recambio de la noche a la mañana. Hay que establecer políticas, hay que establecer métodos para poder adaptar todo este cuerpo. En Chile hay alrededor de eh, 5 millones de luminarias instaladas que no se pueden cambiar así. Quizás hay fuentes que incluso cumplen. Entonces, hay distintos mecanismos de los cuales se tienen que valer los distintos dueños, administradores de estas fuentes, para poder llegar a la regularización. No existe un camino directo o un único camino. Y eso es parte de lo que nos estamos tratando de hacer cargo. O bueno, se está tratando de hacer cargo el ministerio. Nosotros desde la perspectiva de asesores. Bien, con eso, y ahora sí que cierro, llevarlos a pasar desde lo que era la tecnología de sodio. En estos años, cuando empezamos con la normativa de contaminación lumínica, en que estábamos acostumbrados a ver la ciudad naranja afuera, ¿bien? Pasamos en algún minuto a estas fuentes de luz más bien frías, en donde dijimos, uy, está re bueno ver el color. Y empezamos a ver color de noche en el alumbrado exterior, y eso es uno de los temas que más preocupa ahora que estamos tratando de implementar luz cálida. Es decir,
n- no hay que tener tanto miedo a lo que es la implementación de luz cálida en exteriores, porque sobre todo entendiendo esto, eh, el día está, no podemos pretender iluminar igual como vemos de día a ver de noche. Es necesaria la noche. Es necesario tener esos ciclos y bueno, seguirlos cumpliendo. ¿Vale? Por lo mismo, cuando nos preguntan si qué tan relevante es para el usuario o el público el tema de la contaminación lumínica, yo dejo esta diapositiva que seguramente quienes me han escuchado en otras charlas, esto ya es reiterativo, en donde son majaderos en decir que los humanos recién estamos adaptándonos los últimos 100 años a tener luz de noche. Nuestro cuerpo no está adaptado biológicamente aún para tener un día de 24 horas. Necesitamos horas de oscuridad y necesitamos horas de luz. Y eso se entiende principalmente cuando hacemos esta métrica, que más luz no necesariamente es buena iluminación. O sea, es decir, el concepto de buena iluminación no necesariamente tiene que estar ligado a la sensación de seguridad. Poner luminarias de por sí en el exterior nos va a solucionar quizás el aspecto de poder ver a grandes rasgos. Y eso es alumbrar. Cuando nosotros iluminamos, establecemos diferencias referente a eso. Y establecemos referencia en base a criterios de diseño. Es decir, incluimos la seguridad. Es, por supuesto, importante mantener la sensación de seguridad de los usuarios, que puedan reconocer rostros, ver intenciones, que si voy transitando 60 kilómetros por hora, ver un objeto que se atraviesa. Ahí discutiremos si es que me interesa saber si el objeto que se atraviesa es rojo, verde, azul. Pero me interesa verlo y poder tomar la, la acción necesaria, ¿bien? Por supuesto, tiene que ser eficiente, ¿bien? Generar los niveles necesarios para que yo vea, ¿bien? Y de bajo impacto ambiental. O sea, eh, es algo que quizás establecen metas muy altas. Ayer teníamos un poco la discusión sobre lo real de decir irse a máxima eficiencia energética o eliminar los combustibles fósiles. Yo creo que es probable que no lo consigamos, pero no podemos entrar a jugar un partido pensando que vamos a perder. Esto yo creo que hay que apuntarlo a lo máximo posible, pensando que vamos a lograr eso máximo posible. Porque aunque no lo logremos, vamos a avanzar bastante. ¿Bien? Y de esa manera, bueno, analizar cada una de las actividades que hagamos en el exterior. Eso dejo como conclusión. Si quieren más información, bueno, esta es la página del Ministerio del Medio Ambiente específica relativa a lo que es contaminación lumínica. Ahí van a encontrar lo que es la normativa, los proyectos que están en discusión. Tiene un tema bastante educativo ahí en lo que se ha hecho. Y bueno, se van actualizando a través de esa página todas las resoluciones que tienen que ver con la norma. Y además, bueno, paso la visito desde una perspectiva quizás más lúdica. Tenemos un proyecto escolar con mi hijo respecto de contaminación lumínica, donde vamos subiendo pequeñas cápsulas que están enfocadas a dar educación, o sea, no únicamente tratar de abrir este espectro en lo que son los cuerpos académicos, sino que tratar de sociabilizar el problema de la contaminación lumínica hacia todo el país, hacia el usuario común. Bien, entonces los invito ahí a seguir ese Instagram y bueno, cualquier duda que tengan, ahí está mi correo o bueno, en los minutos o segundos que quedan, perdón por la extensión, eh, podemos conversar. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por tu exposición muy clara, muy fantástica. Dice Sole Velázquez, fantástico saber que hay un camino con regulación. ¿Tenemos alguna consulta? No.